Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú lo vas a bendecir, Padre, tú le vas a regalar la presencia especial del Espíritu Santo. Que lo que va a compartir Frank, Padre, que viene de tu corazón también, Señor, y además de muchos días atrás tú le has dado mucha sabiduría para que lo que comparta sea para que entre en nuestros corazones, entre en nuestras almas y que salgamos de aquí nuevos para ti, Señor. Te lo pedimos todo por tu Hijo amado, Señor. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la pareja que nos está acompañando esta tarde. Nos alegra mucho que nos esté visitando. Ojalá se acuerden todos los sábados de pasar por aquí un ratico a compartir con nosotros. Bienvenidos. Bueno, para los que somos de casa y para la parejita nueva les contamos que este año, desde el año pasado, desde este año comenzamos a estudiar un libro, se llama el libro de Deuteronomio, y hemos venido aprendiendo muchas cosas muy importantes que Dios ha venido hablándonos. Esta vez, desde la semana pasada, desde hace 3 semanas comenzamos a hablar de los mandamientos, y una de las cosas que aprendíamos con Chucho hace 3 semanas tenía que ver con el privilegio que tenemos de poder acercarnos a los mandamientos, de verlos como lo que son, ¿cierto? Y hace 8 días aprendimos con el pastor Álvaro acerca del primer mandamiento. ¿Y recuerdan que aprendimos hace 8 días con el primer mandamiento? Exacto. Y en primer lugar, él es reconocido como el sacador. Él se inventó esa palabra. Entonces nos enseñó que Dios había hecho algo muy, muy especial con el pueblo de Israel y que también lo quería hacer con nosotros. Lo sacó de manera prodigiosa, portentosa, y lo sacó de la tierra de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué más aprendimos? Que es sacador. Exactamente, que es sacador, que Él es Señor y que es santo. Hoy vamos a aprender el segundo mandamiento, pero el segundo mandamiento está muy ligado al primero y enseguida vamos a ver por qué. Entonces vamos a leer el texto que nos corresponde esta tarde, está en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículos 8 al 10. Y dice así, lo voy a leer desde el 6 para que miremos que sí tiene relación el uno con el otro, están muy ligados. Dice así. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Te suplicamos que hables a nuestro corazón. Queremos ser enseñados por ti, queremos ser instruidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Varias cositas para iniciar. La primera es que ustedes recuerdan en qué momento fueron dados los mandamientos al pueblo de Israel. Recién salieron de la tierra de Egipto, ¿cierto? Y en el monte Sinaí. ¿Y cómo es llamado ese evento en la Biblia durante toda la historia? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Ese evento, ¿cómo lo llamó Dios? Un pacto, ¿sí se acuerdan? Fue un pacto, así lo llamó Dios, un pacto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los mandamientos, hoy podemos pensar también en ese mismo sentido, es un pacto. Y cuando lo vemos como pacto, entonces ya no lo vemos como gravoso, lo vemos como que Dios hizo un pacto con nosotros en donde nos está invitando, y a través de todo el texto de Deuteronomio nos está invitando a lo mismo. Si ustedes, ¿qué?
obedecen, ¿cómo les va a ir? Les va a ir muy bien. Este texto no tiene nada en contra de lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a aprender esta noche. Recordemos que Dios está hablando a un pueblo que lo conoce. Y aquí quiero hacer la primera pregunta y ustedes me ayudan a construir. Recordemos, Dios le está hablando a un pueblo que ya lo conoce. Y a ese pueblo le está diciendo esto, le está diciendo, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y bueno, y todo lo que acabamos de leer. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón por la que Dios le da un mandamiento tan específico a este pueblo? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la que Dios les está dando este mandamiento tan específico? Les acaba de decir, yo soy el Dios que saca, yo soy el Señor, yo soy un Dios santo, ¿cierto? Y ahora les está diciendo, no tengan ni hagan imágenes que no hagan imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni en el mar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué razón creen ustedes tan específico? Sí, ¿por qué más? Para que no vamos a... Henry, porque él es celoso. Exactamente, porque él es celoso. Ahorita nos vamos a dar cuenta porque él es celoso. ¿Qué más? Porque demanda exclusividad. Y ese es el hilo conductor de este mensaje. Él demanda exclusividad. Recordemos que el pueblo viene de estar solo en el desierto. El pueblo sale de Egipto y comienza a caminar por el desierto. Y viniendo a estar solo, algún día el Señor le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí, allá les daré este pacto que voy a hacer con ustedes. Y mientras Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, viendo cómo Dios le enseñaba el pacto y le decía los mandamientos y todo el cuento, ¿qué pasó abajo mientras esperaban a Moisés? Hacían un becerro de oro. Se desesperó, no les gusta esperar y decidieron hacer un becerro de oro para adorar, ¿cierto? Y ahí cometieron el primer error. Además, el pueblo después de eso, bueno, Dios los perdonó y ellos siguieron por el desierto. Además, cuando se juntó con otros pueblos que iban de camino al desierto, que solo fue un ratico que se juntaron con esos pueblos, empezaron a mezclarse con ellos. ¿Y qué pasó cuando el pueblo comenzó a mezclarse en Sitín con las mujeres moabitas? Se empezaron a acostar con ellas y empezaron a adorar sus dioses. ¿Qué dioses adoraron? Aquí lo aprendimos hace ya casi un mes. A Baal, ¿cierto? Adoraban a Baal. Israel iba para la tierra prometida, pero en el camino se encontraba con extraños y con esos extraños compartía y se dejaba seducir por los dioses de esos extraños. Dioses atractivos. En el caso de Baal, ese era un dios atractivo para ellos. ¿Por qué era atractivo? Pues porque era permisivo. Era un dios que les generaba cierta satisfacción. Podían fornicar con las mujeres y esa fornicación hacía que ellos, entre comillas, pudieran solicitar que la tierra fuera fructífera. Ese era como uno de los objetivos de esa prostitución pagana. Y esos dioses hechos por hombres generalmente siempre eso, ¿cierto? Recibir un beneficio de esos dioses que les están ofreciendo algo. Aunque en algunas ocasiones esos dioses soliciten algo más que tener orgías con mujeres, como en el caso de Moloch, un dios que pedía que de cuando en cuando le sacrificaran un hijo, ¿cierto? Y el pueblo de Israel cayó en ese pecado, ¿cierto? Para recibir el beneficio de una cosecha bien buena, a veces habría que sacrificar, pero pues, ¿qué es un hijo? ¿Cierto? Esa era como, ¿qué es un hijo? Entreguémoslo. Y lo hicieron algunas personas. Ahorita nos vamos a dar cuenta que algunos reyes de Israel hicieron eso. Salomón, ¿cierto? Manasés, Acaz hicieron eso. Se van a dar cuenta que Salomón, no dice que Salomón entregó hijos, pero adoró a Moloch. Él le hizo un altar, ¿cierto? Este segundo mandamiento está ligado
Mira lo que dice el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. ¿Viste lo que hice contigo? Te salvé. Y el segundo mandamiento dice, no hagas para ti una imagen, escuchen esto, no hagas para ti una imagen diferente a mí, porque yo soy Jehová tu Dios. Ahí está ligado. Yo soy tu Dios, ya hice todo por ti. No hagas una imagen diferente de mí, yo soy tu Dios. No tienes que ir a buscar otro Dios porque yo soy tu Dios. Ya hice por ti, yo soy un Dios santo, yo soy tu Señor y yo soy el Dios que te sacó de Egipto. No tienes que ir a buscar otros dioses. No tengan otros dioses además de mí. Tú ya me conoces. Aquí es muy importante el tema de conocer a Dios. Conociendo a Dios, este pueblo en muchas ocasiones buscó a ídolos, erigió ídolos e hizo becerros y adoró dioses paganos. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Cuando los que no están casados, cuando estén casados van a escuchar esto. Yo soy su esposa. No tenga otra esposa fuera de mí, porque la única esposa tuya soy yo. Lo otro no se llama así. Lo otro es infidelidad y es lo que Dios le está diciendo al pueblo cuando busca otros dioses. O sea, la otra no es esposa, es moza. No eleves a la condición de esposa a la moza, porque la moza es moza. Es una versión pervertida de la esposa. No es esposa, es moza. Es exactamente un paralelo un poco pobre de lo que está tratando de decir Dios. Y esta tarde vamos a aprender 4 razones para obedecer ese mandamiento. 4 razones para obedecer el mandamiento de Dios. Ese mandamiento específico que Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés. Y la primera razón la encontramos en el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La primera razón para obedecer el mandamiento de Dios es para no elevar a la categoría de Dios la cosa creada. Esa es la primera razón. Yo no quiero que tú eleves a la categoría de Dios una cosa creada. Y aquí hay algo muy paradójico y algo muy interesante. Y la tierra. Y le dice al hombre, yo te la voy a entregar para que juzgues, para que la gobiernes. ¿Qué hace el hombre? Coge la cosa creada, talla una imagen y la adora. Eso es lo que le está diciendo Dios, no hagas eso. ¿Qué les parece esta frase? Me gustaría escuchar las apreciaciones de ustedes. Necesitamos dioses más dóciles y sumisos, unos que nosotros podamos controlar. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Necesitamos dioses más dóciles, más sumisos, dioses que nosotros podamos controlar. ¿Qué piensan de eso? Eso. Yo quiero un Dios que se acomode a mí. Yo no quiero acomodarme ni a ese Dios, ni a sus leyes, ese Dios que me está hablando, no. Yo quiero un Dios sumiso, con el propósito, nosotros, el ser humano ha hecho dioses de bolsillo con el propósito de que nosotros seamos los que definimos qué es lo que ese Dios hace. Dios nos da la tierra para sojuzgarla, pero nosotros elevamos la criatura a la categoría de Dios, sabiendo que no es Dios. Obviamente, con el único objetivo de que ese Dios nos sirva de llavero. Le damos vida a ese Dios, le rendimos culto para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Al mismo madero que puedo quemar en un asado, le doy una figura, cambio su función y la hago un Dios para mí y mis antojos. Pregunta: ¿por qué el hombre que conoce a Dios crea dioses, crea ídolos? ¿Por qué creen ustedes que el hombre que conoce a Dios crea ídolos para adorar? Sí, porque no tiene fe en el Dios verdadero. ¿Por qué más? Porque Dios no hace lo que a nosotros nos dé la gana.
Esa es la razón. Yo encuentro 4 explicaciones que nos van a ayudar a ambientar este punto. La primera la encuentro en Jeremías 32, versículo 33. No lo voy a leer, se los voy a poner de tarea. Pero 32, 33. ¿Pero qué dice? Que el pueblo se alejó de Dios porque no quiere ser corregido. La primera explicación que yo encuentro por qué el hombre que conoce a Dios cree a Dios es porque no le gusta escuchar a Dios ni le gusta ser corregido, por lo que tú acabas de decir. La segunda es porque puede manejar ese Dios a su antojo, lo acabamos de decir. La tercera es porque puede disfrutar del ídolo sin compromiso. No hay un compromiso. Yo decido ese Dios hoy qué hace y qué no hace, ¿cierto? Y la cuarta, porque al hombre le gusta el beneficio que ofrece ese ídolo. Los seres humanos buscamos un Dios que nos dé lo que nosotros, entre comillas, necesitamos o lo que se nos antoje. Un Dios que se pueda sustraer, uno que podamos esconder y guardarlo cuando no lo necesitamos. Les voy a poner un ejemplo que me encontré en un libro. Labán, ¿sí se acuerdan de la historia de Labán, Jacob, Raquel y Lea? ¿Sí se acuerdan? Jacob trabaja 7 años por Raquel. Labán lo engaña. Y después les voy a decir por qué era la fea. Luego vuelve y trabaja otros 7 años por la bonita, porque Raquel era hermosa. Era una mujer muy hermosa. Dice la Biblia que era hermosa. Esa vieja estaba lindísima. Y ahí sí entonces Labán le entrega a Raquel y le dice, vas a trabajar otros 7 años para que yo te dé ganado y ovejas. Y en ese transcurso, Labán le cambia las ovejas, Dios le bendice a Jacob y vuelve y le cambia las ovejas por las pintonas y Dios vuelve y bendice a Jacob. Entonces Jacob se ve mal relacionado con su suegro, o sea, Jacob está mal de suegro. Y un día decide irse y volarse, pero no le cuenta a Jacob y se vuela. No le canta a Labán y se vuela con Raquel, se vuela con la fea y se vuela con las ovejitas que tiene. Como 7 días después se le acerca Labán, alcanza a Jacob y cuando Labán está llegando no se dio cuenta que cuando Raquel se fue a volar con Jacob en la noche ella se robó unos ídolos. Los escondió. Los ídolos eran pequeños y enseguida les voy a demostrar por qué eran pequeños. Jacob y empezó a reclamarle la razón por la cual él se había volado, se había ido. De hecho le dijo, mira, estas son hijas mías, como quien dice, usted no pagó para ellas, siguen siendo mías, mire qué clase de suegro, y fuera de eso, este ganado y todo lo que hay aquí es mío. Entonces como Jacob le dijo, no, pero yo trabajé 7 años por la fea, trabajé 7 años por la bonita y usted me está diciendo unas cosas que no son. Entonces Labán le dice, bueno, listo, hagamos un pacto. Cuando Labán se acerca a Raquel estaba sentada sobre los ídolos, por eso digo que eran pequeños, los alcanzó a tapar. Y le dijo al papá, yo no me paro a saludarte porque estoy en el periodo, estoy en la costumbre de las mujeres y por eso no me paro a saludar, porque estoy inmunda. Los seres humanos buscamos un Dios para que nos dé lo que necesitemos. Cuando uno estudia un poquitico el tema de Raquel, se da cuenta que Raquel, conociendo al Dios de Jacob, ese Dios no había respondido a las solicitudes que ella había hecho. Recuerden que Raquel era estéril y le pedía incluso a Jacob, dame un hijo, y no había tenido un hijo. Una vez Dios se acordó de ella y le dio ¿a quién? A José, y siguió pidiendo un hijo, pero teniendo el segundo hijo, Raquel murió. Raquel se hacía de sus artimañas para buscar quién le hacía el milagrito. La mujer más hermosa, por la que trabajaron 14 años, era estéril y era una afrenta para ella. Ella solicitaba eso. Esos ídolos son símbolo de que ella estaba buscando que no solo Dios le hiciera el milagro, sino que se estaba pegando de cualquier ídolo para ver quién la podía sacar de su angustia y de su... Lo que me parece gracioso es que ella se estaba pegando de ídolos robables. ¿Por qué los ídolos se dejaron robar? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hablamos de escultura dentro de la iglesia cristiana, pues digamos que no tenemos ese problema de hablar de imágenes, por ejemplo la imagen de María. Nosotros no tenemos ese problema. Bueno, espero que ese no sea nuestro problema. Pero los ídolos nuestros,
los de nuestra vida moderna, los de nuestra iglesia moderna, son un poco más profundos. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿De dónde salen esos? De nosotros, salen de nuestros pensamientos, salen de nuestros deseos, salen de nuestras esperanzas. Son dioses que hacemos para manipularlos a nuestro antojo. Ahorita se van a dar cuenta que no es tanto. Pero son dioses que hacemos para que cumplan nuestras propias ambiciones. Creamos estos ídolos y los elevamos a la categoría de dioses para cumplir nuestros anhelos egoístas, nuestros deseos. El Señor nos dice hoy, este mandamiento está para que no cometas el error de endiosar la creación. Déjala en la categoría de lo que es. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo esos ídolos que no los tenemos en la iglesia cristiana? Esos ídolos que hemos creado. ¿Qué es lo que tanto anhela nuestro corazón? Creo que respondiendo a esta pregunta podríamos examinar y decir que nosotros convertimos en Dios aquello a lo que damos más valor. Convertimos en Dios aquello por lo cual tenemos más inclinación. Convertimos en Dios aquello que más amamos. Convertimos en Dios aquello en lo cual confiamos más. La Biblia dice en Proverbios 3:5, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero a veces confiamos más en nuestros esfuerzos. Les voy a contar una infidencia. Yo creo que ya la conté, pero ahora la voy a contar. Álvaro dice que los viejitos pueden contar las cosas las veces que quieran, entonces yo la voy a contar. Hace por ahí unos 20 o 30 días, nosotros estábamos con Nancy, estábamos gestionando un crédito. Yo ya conté eso. No, bueno, no les conté eso. No les conté que me estaba metiendo en deudas. Bueno, les voy a contar. Hace por ahí un mes nosotros nos acercamos al banco porque queríamos hacer un crédito. Y nosotros guardamos la esperanza en que el banco nos dijera que sí, porque nosotros hemos manejado bien nuestras cuentas, porque somos juiciosos con la tarjeta de crédito. Por ejemplo, yo con la tarjeta de crédito no compro una cosa si no sé que tengo al otro mes para pagarla. Es una filosofía, eso es que nosotros tenemos en nuestra casa. Si yo no tengo con qué pagar algo al mes siguiente, yo no utilizo la tarjeta de crédito. Entonces eso nos ha calificado bien. Cuando fuimos al banco y pasamos todos los papeles, nosotros estábamos tranquilos de que sí nos iban a hacer el crédito. Pero resulta que no nos acordábamos que nosotros habíamos sido codeudores de un arriendo de un local y yo tenía un apartamento a nombre mío para que mi hermano viviera en él. Y resulta que cuando nos hicieron el estudio nos dijeron, como usted tiene estos compromisos, pues a usted no se le puede prestar. Nosotros habíamos puesto nuestra confianza en que éramos juiciosos con la plata, en que podíamos mostrar que teníamos algo de ingresos para que nos prestaran ese dinero, pero el banco nos dijo que no. Nuestra esperanza estaba puesta en que nosotros habíamos hecho todo bien y nuestra esperanza estaba puesta en que nos iban a dar el crédito. Con Dios no es así. Me dijeron que no. Nosotros, pues Nancy salió medio aburridonga y yo, no sé por qué carajos yo salí muy tranquilo. Y yo le dije a Nancy, no se preocupe, recuerde lo que le dijo Mardoqueo a Esther, respiro vendrá de algún lugar y Dios nos va a abrir las puertas de alguna manera. Al otro día, el mismo banco me llamó, yo no sé, de otra parte del banco me llamó y me dijo, fulanito de tal, muy buenas tardes, queremos decirle que viendo el buen manejo que usted ha tenido en las tarjetas, de no sé qué, entonces la carta que le echan a uno, usted tiene un crédito preaprobado por tanta plata. Exactamente el mismo dinero que yo necesitaba para el crédito. ¿Y qué hay que hacer? Un crédito hipotecario. Esta vez me dijo, no, tienes que no venir a firmar y ya, listo, ya, firmo, un pagaré y ya. Y me di cuenta que a veces uno pone las esperanzas en su mentalidad, en la estructura que tiene mental, profesional, y no tiene las esperanzas puestas en el Dios vivo, que fue capaz de darme un crédito
sin ninguna prenda. Y que 2 semanas después, la persona que yo estaba fiando y que me perjudicaba y que le estaba pidiendo desde hacía más de 1 año que por favor me sacara de ahí, que yo necesitaba hacer un crédito, solita, después de una reunión que tuvimos con un abogado, solita salió. Y mi hermano que estaba anclado allá, pues yo no le iba a sacar de la casa, y él solito también cogí y salió. Dios me resolvió el problema cuando puse mis esperanzas en Él. Punto. Convertimos en Dios aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Entonces, ¿cuál es la primera razón? No eleves a la categoría de Dios la cosa creada. La segunda razón es para no rendirse ante esa invención humana. Muchísimas veces los seres humanos han creado dioses para adorar con el propósito de que esos ídolos les sirvan. Pero sucede algo muy interesante y muy paradójico. El pueblo que empezaba inventándose un ídolo, se hacía una imagen y ésta terminaba dominándolo. En Sitín, ellos, por beneficio, entre comillas, adoraron otros dioses y el pueblo, entre comillas, vio el beneficio que Baal le daba, ¿cierto? El placer por el beneficio. Era un beneficio bacano, tener orgías para que la tierra fructificara y tal, pero como habían otros ídolos como Moloch que pedían sacrificios humanos, la demanda era un poco más alta. Recuerden, y les voy a recordar un poquitico, Astoret era como la consorte de la prostitución ritual del momento y era considerada una importante forma de adoración, tener rituales paganos con ese tipo de prostitución. Y algunas personas del pueblo de Israel, conociendo a Dios, conociendo que eran dioses creados por manos humanas, se rindieron a esos dioses. Y uno de ellos fue Salomón, como les decía ahorita, que hizo lugares altos para adorar a Moloch y a los dioses de las 700 mozas con las que se acostó. Acaz, en 2 Crónicas 28:3, hizo morir a sus hijos en sacrificio. Un rey que conoció a Dios, que tenía a Dios, fue doblegado y se rindió ante la invención humana. Un rey judío como Manasés, en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 6, inmoló mínimo uno de sus hijos. Cuando el reino se dividió en dos, los del norte y los del sur, el reino del norte practicó esta clase de abominación, conociendo al Dios que conocieron. Doblegaron su servicio, se rindieron ante este Dios que las manos humanas habían creado. Y Josías, un niño de 8 años, quitó los lugares altos. Ese sí tenía una relación con Dios diferente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué pasa hoy en día? Ellos se hicieron un Dios y este Dios terminó dominándolos. Ahora, ustedes y yo sabemos qué es idolatría. Es darle el honor y la adoración a la criatura que le corresponde. El honor y la adoración que le corresponde a Dios, dárselo a la criatura. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y aquí surge una pregunta que me gustaría que me ayudaran a contestar. ¿A qué ídolo estamos dando honor y rindiendo culto nosotros? ¿Qué ídolos estamos fabricando o se han querido ir fabricando en nuestro corazón? En la iglesia. Yo no estoy hablando afuera. Creamos dioses a nuestra imagen para nuestra felicidad o para calmar los miedos y estos dioses terminan gobernándonos. Creamos una imagen distorsionada de la sexualidad como la pornografía, que es una forma de sexo que no es verdad. Hacemos una imagen de ella, creemos que ese es el más del más y estamos distorsionando la sexualidad como Dios la creó. Para los nuevos, la sexualidad no es pecado. Hay un libro erótico en la Biblia, pero dentro del matrimonio. O a veces
decidimos convertir en Dios al trabajo. Por ello que más intenciones tenemos de hacer, porque creemos que eso sí nos dará el gozo. Creamos dioses porque buscamos la felicidad detrás de ellos. Convertimos en Dios lo que más amamos. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la adoración a nuestros ídolos modernos? Tal vez estamos sacrificando el tiempo con los hijos, o preferimos, y a veces preferimos que se quemen solos. No lo entregamos a Moloch, no lo matamos, pero se está creando una empleada, o se están creando solos. Creemos que solamente con ir a trabajar y darle sustento y bienestar económico y viajes y paseos, estamos haciendo lo más importante. Y por el contrario, estamos descuidando el corazón de nuestros hijos. El bienestar es nuestro objetivo por encima de cualquier cosa moral. Para la muestra un botón. ¿Ustedes se acuerdan del presidente que se suicidó en Perú? Me parece muy interesante eso. Alan García se suicidó. Era la segunda vez que era presidente. La primera vez, yo recuerdo, yo estaba más o menos joven y él se tuvo que ir de Perú, estuvo aquí en Colombia y fue exiliado. Él estuvo aquí en exilio porque le estaban acusando quién sabe cuántas cosas. Pero no aprendió. Volvió a buscar la presidencia para seguir haciendo lo mismo. Endiosó el dinero, la ambición, la avaricia, se hizo muy rico, pero no aguantó. Su Dios se volvió contra él. Se suicidó. Dejó unos hijos ricos, posiblemente, con muchas posesiones, pero sacrificó la moral, sacrificó la ética, sacrificó los principios, prefirió dejar a sus hijos huérfanos y ricos que dejarles un legado. Lo que pasa con los gimnasios es hoy en día como erigir un altar. Ustedes no han visto. Se convirtieron en templos. Y templos a los que le rendimos culto. Porque si no voy ese día al gym, me siento mal. Y pequé. ¿No se han dado cuenta? Hoy no hice ejercicio, me siento mal. Y fuera de eso tomamos Herbalife para no engordar. Porque es que la harina nos hace mucho daño y porque el estereotipo que nos están vendiendo es el que necesitamos. Al que le caiga el guante que se lo dan, y mentiras no. Diseñamos y queremos hijos ideales para nuestra satisfacción y expectativa, pero no para que sean seres humanos que le sirvan a Dios. Eso es un ídolo. No tallamos a nuestro cónyuge, pero quisiéramos hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Creemos que la felicidad está en otra persona y no en lo que Dios nos puede brindar. Y eso hace que perdamos el verdadero sentido del gozo, porque creemos que el fin último es la felicidad y la felicidad es cosmética. La felicidad es temporal. Yo puedo estar contento aquí por una circunstancia, pero esa búsqueda de la felicidad, ese egocentrismo puede hacernos perder el norte con respecto al gozo por la salvación. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el gozo. La felicidad es temporal, el gozo permanece, el gozo lo da Dios, permanece para siempre aún en medio de las dificultades, porque le pertenecemos, como cantábamos ahorita, le pertenecemos a Dios. Como cristianos debemos de tener mucho cuidado, porque lo que yo amo es igual a lo que yo adoro. Y la pregunta que podríamos hacernos esta tarde es, ¿qué es lo que yo más estoy amando? La tercera razón es la siguiente. La primera es, exactamente. Y la segunda, exactamente. La tercera es, la segunda es para no rendirnos ante la cosa creada.
La tercera es, y está en el versículo 9b, lo quiero leer. Desde el A, pero voy a hacer énfasis en el B. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La tercera razón por la que Dios quiere que obedezcamos el mandamiento es para que no te vaya mal. Los mandamientos, dice Primera de Juan, no son gravosos. Para el cristiano los mandamientos deben ser una respuesta en gratitud a ese profundo amor que Dios tiene para con nosotros. Y el propósito de Dios con respecto al mandamiento es que no nos vaya mal. Yo quiero leer esta parte B en la Nueva Traducción Viviente. Y ahí vamos a entender un poquitico más a qué se refiere para que no te vaya mal. Dice así, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Este texto no tiene nada que ver con el que dice Ezequiel o Segunda de Reyes o el que dice Deuteronomio, que el alma que pecara ese morirá. El hijo morirá por su pecado y no el padre, y el padre morirá por el suyo, pero no se refiere, eso lo quise leer en el NTV, se refiere a las consecuencias por tener ídolos, por aborrecer a Dios teniendo ídolos. Todos los textos, en su gran mayoría dice y no tendrá misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría es una forma de decirle a Dios, te aborrezco, no te amo. Y por eso las familias de quienes me rechazan de esa manera van a ser afectadas. La diferencia es que este versículo que estamos hablando hoy no está hablando de castigo, está hablando de consecuencias. Está diciendo las consecuencias del pecado de un hombre que pueden repercutir en la vida de los hijos, en la vida de la familia, en la vida de las personas que ama. Por ejemplo, un padre ausente, porque está todo el tiempo trabajando en pos del dinero, de la codicia, tendrá hijos que sean papás raros, que no sabrán ser papás, porque no tuvieron un papá presente, un papá que los afirmó, un papá que los escuchó, un papá que los defendió, un papá que los abrazó, que los amó, que los besó. Los hijos se van a ver afectados porque no van a tener afecto. Crecerán sin una figura masculina. Van a ser inseguros. Crecerán creyendo que no necesitan a nadie porque su papá nunca estuvo. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo me hace desobediente. Si mi esposa y mis hijos no me ven pidiendo perdón y muchas veces humillándome para restaurar mi hogar en la casa, pues nuestros hijos van a replicar eso. Nuestra segunda y tercera generación van a ser personas insensatas, indolentes, egoístas, sin afecto fraternal. La Biblia dice, cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El hedonismo, por ejemplo, la búsqueda del placer propio, hará que nuestros hijos sean arrogantes, solo pensarán en su propio placer y no en la necesidad de otros. Creerán que si no tienen placer no serán felices. Anulan el gozo. El placer es el único y supremo bien. Son hijos individualistas, pensando que lo único valioso en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Por eso, a veces cuando yo tengo este tema de conversación con Nancy, le digo, una de las cosas más peligrosas que una mujer comience a redefinirse físicamente, o sea, hacerse operaciones, es la adicción. Ustedes han visto que la adicción a la belleza se convierte en un ídolo, pero se convierte también en una adicción
¿Qué necesidad tiene una mujer después de 40 años aparentar que tiene colágeno cuando ya no lo produce? Porque, bueno, queremos la satisfacción y queremos el placer y que es una muestra de querer mostrarnos siempre jóvenes, pero estamos obligándonos a hacer algo que es contra natura. Estamos con estos actos obligando a nuestros hijos a tener actos de perversión, de libertinaje, en la búsqueda del placer, de la autorrealización o autosatisfacción. Y muchísimas veces vulneramos la ética y la moral en pos de esos dioses que hoy nosotros estamos dejando que permeen la iglesia. Y la cuarta razón está en el versículo 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La cuarta razón es para que te vaya bien. Esa es la razón. Y hubiese querido empezar con este versículo porque la idea de los mandamientos es que no sino que podamos disfrutarlos, que el mandamiento sea vivido por nosotros a razón de la gratitud que tenemos con Dios. El fin último del pacto escrito por Dios en el Sinaí es que a nosotros nos vaya bien. Por eso durante todos estos primeros capítulos vemos a Moisés hablándole al pueblo: haz esto, haz aquello, obedece, cumple los propósitos, haz lo que Dios te dice, estos mandamientos, estos estatutos para que te vaya bien, para que disfrutes la vida. Dios quiere que lo escuchemos, que lo obedezcamos. En la Biblia es mucho más importante la voz que la imagen. Jesús es llamado el Verbo encarnado, no es llamado el Chayán encarnado, ni la cara bonita encarnada, es llamado el Verbo encarnado, el Logos de Dios. Habla la historia de Dios y no de la figura. La figura pervierte el contenido. Jesús nos invita a no poner la mirada en la imagen. Miren, en Apocalipsis, Juan se encuentra con su Señor y él cree que se va a encontrar con su amigo, con la figura que había visto, pero se encuentra con un rostro distinto, resplandeciente, con barba blanca, cabello blanco, ojos que resplandecen como la cara resplandece como el sol, ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido. Se encuentra con un Jesús distinto. A Jesús no le preocupa la imagen, a Jesús no le preocupó dejar una imagen para que lo adoraran, a Jesús no le preocupó dejar una fotografía, a él no le preocupó dejar un registro de su rostro. De hecho, la Biblia dice que hasta feo era, porque a Jesús lo que más le importaba era dejar un legado. Cuando iba camino de Emaús, se presentó a sus 2 discípulos que iban preocupados, angustiados porque habían matado al maestro, y ellos no lo reconocieron. Ellos no reconocieron a Jesús. Solo fue hasta que Él les contó y partió el pan que ellos lo reconocieron. ¿Y qué fue lo importante en la historia? Ellos decían: con razón ardía nuestro corazón mientras veníamos por el camino y lo escuchábamos, oíamos su voz. La palabra de Dios, la voz de Dios, los mandamientos de Dios. Isaías lo declara: lo vimos sin ninguna belleza para que le deseemos. Aunque los mandamientos no los podemos cumplir todos, los cristianos sí tenemos una responsabilidad con ellos. Son una consecuencia de nuestra relación con Dios en gratitud a Él. Los mandamientos son un estándar de justicia que los cristianos debemos obedecer por gratitud. La ley es un tutor que debe producir gozo y alegría. Cuando nosotros no estamos gozosos ni felices de vivir un mandamiento, tenemos que evaluarnos, porque debe producir gozo y alegría. El mandamiento no es gravoso. Y el antídoto
contra todos estos ídolos modernos de este último siglo son el primero y el segundo mandamientos. Porque yo soy Jehová tu Dios. Solo Dios nos satisface. Solo Dios puede traer a nuestro corazón paz. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos por un momento? Recordemos que Dios está hablando a un pueblo que le conoce. Nosotros lo conocemos. Sabemos que no somos perfectos, pero Dios sí nos está invitando esta noche a que evaluemos un poco nuestras vidas. ¿Cuáles son esos ídolos que nosotros hemos ido dejando que permeen nuestras vidas? Cierre sus ojos por un momento y piense en eso. ¿Cuál es ese ídolo que usted ha dejado que se le incruste en el corazón o que de pronto está empezando a hacer nido? El afán y la ansiedad, tal vez el orgullo. Ese es un buen termómetro para que identifique ese ídolo que tal vez hoy está queriendo gobernar su vida. Los creamos para nuestra satisfacción. Trabajamos desde muy temprano en la mañana hasta muy altas horas, porque queremos buscar el gozo, la satisfacción, la alegría. Y ese ídolo termina gobernándonos, robándonos tiempo que nuestros hijos necesitan. Tiempo incluso nuestro devocional con Dios. Tiempo para buscarlo. Tiempo para encontrarnos con Él, para disfrutar. Ese ídolo que creamos para satisfacción propia, hoy nos está haciendo daño, nos está alejando de los que más amamos e incluso de Dios. Ese ídolo que hemos creado como una barrera de protección, porque solo yo tengo la razón, porque nadie sabe cómo pienso yo y yo estoy por encima del bien y del mal. Ese ídolo de orgullo que no nos permite mirar al otro con misericordia, porque nosotros siempre tenemos la razón, te está alejando de tu esposa, tal vez de un padre, de una mamá, de tu esposo. Y la Biblia nos dice en Lucas: el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánto necesitamos nosotros, Señor, humillarnos ante ti? Reconocer que solo tú eres Dios, que no queremos dioses ajenos a ti, que solamente te queremos a ti gobernando nuestras vidas, que queremos ser diferentes al pueblo de Israel, que ellos no quisieron esperar más y por eso erigieron un becerro. Queremos aprender a esperar en ti, Señor, y a recordar ese texto en Sofonías 3:17 que dice: porque muchas veces yo callo de amor. Entonces el Dios de los cielos nos pone a esperar, no porque sea un Dios mezquino, maldadoso o mentiroso, sino porque a través de la espera tal vez quiere enseñarnos algo, y nosotros queremos tener la sensibilidad para poder aprenderlo, Señor. ¿Cuál es el Dios que hoy está gobernando mi vida? ¿Cuál es el Dios que está absorbiendo todas mis energías? ¿Cuál es el Dios que me está separando de ti, Señor? Ayúdame a identificarlo esta tarde. Ayúdame a identificar ese Dios que me aleja de ti. Ese Dios que se disfraza de progreso. Ese Dios que se disfraza de bienestar. Ese Dios que se disfraza de amor propio. Ese Dios que se disfraza de Facebook, de Instagram. Ese Dios que me está robando los mejores momentos contigo, Señor.
con mi familia. Ayúdanos a entender, Padre, que cada ídolo que ha querido gobernar nuestra vida está afectando no solamente mi corazón, sino el corazón de mis hijos, de mi esposa, de los hijos de mis hijos. Porque con estos ídolos modernos estamos levantando una generación sola, aislada, que conversa con el teclado, que le parece más importante estar viendo una fotografía, un meme, que mirar a los ojos a quienes ama. Ayúdanos a revertirlo, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia distinta, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia que no tiene amor por el dinero, que no le importa cuántos a nuestro alrededor están tapadísimos en plata. Tú nos estás enseñando que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. No nos estás llamando a votos de pobreza. Es equivocada. Es otro Dios. Nos estás llamando a la sensatez, a la integridad, a la honestidad, a los principios basados en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendito Dios, nos acercamos a ti esta tarde para suplicar tu misericordia, Señor, para invocar este versículo 10, ten misericordia de nosotros, Señor. Síguenos amando. Te pedimos perdón cuando le hemos dado la prioridad a otras cosas que nos alejan de ti. Y te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por mirarnos con tus ojos de misericordia, Señor. Amén. Amén. Bueno, como cada 8 días siempre decimos, Dios los bendiga y Maranatha.